Le disparé a mi exmujer en la pierna cuando irrumpió en mi despacho exigiendo el dinero que le había robado a mi familia. Pero lo peor fue ver en sus ojos no dolor, sino alivio. Al fin, alguien la escuchaba. Mi hijo, al que ella le había mentido durante 12 años diciendo que yo era un monstruo muerto, apareció esa misma noche en mi puerta, con una maleta raída y una carta de su padre del cabrón que me traicionó pidiendo perdón. Y yo, con el arma aún caliente en la mano, dudé por primera vez si la venganza era un fuego que me consumiría a mí primero. Madrid, esa bestia de hormigón y sol implacable, me había masticado y escupido hace 12 años, pero yo regresé como un lobo herido, con colmillos afilados por el odio. Me llamo Javier Ruiz, y si alguna vez has sentido que el mundo te arranca el corazón con una sonrisa, sabrás de qué hablo. Todo empezó en un ático de Salamanca, con vistas al Retiro, donde mi vida era un tapiz de risas falsas y promesas rotas. Elena, mi esposa, era la reina de esas promesas, ojos verdes como el manzanares en tormenta, labios que susurraban te amo mientras planeaba mi ruina. Y Carlos, mi mejor amigo desde la facultad, el que juró lealtad en noches de vino y guitarreadas en las tabernas de Lavapiés, era el verduño silencioso. Era 2013, el año en que la crisis económica nos pisoteaba a todos, pero a mí me aplastó con saña. Dirigía una constructora modesta, Ruiz Construcciones, que crecía como la hiedra en las fachadas barrocas de la Gran Vía. Invertí todo en un proyecto en las afueras, urbanizaciones ecológicas en las colinas de Toledo, prometiendo casas con paneles solares y jardines que olían a jazmín. Elena manejaba las finanzas, Carlos, los contactos. Somos invencibles, decían, brindando con Rioja en nuestra terraza. Pero una mañana de octubre, desperté con la policía en la puerta. Fraude fiscal. Lavado de dinero, todo orquestado con documentos falsos a mi nombre. Mi firma en cheques que nunca vi, transferencias a cuentas offshore que Elena juraba no conocer. El juicio fue un circo. Elena testificó con lágrimas de cocodrilo, diciendo que yo la había forzado, que era un tirano celoso. Carlos, con su traje impecable, presentó pruebas de mis supuestas infidelidades. Perdí la empresa, la casa, la dignidad. Y lo peor, a mi hijo, Álvaro, de 6 años, con rizos negros como los míos y una risa que iluminaba las penumbras de mi estudio. El juez, un viejo decrépito con bigote de Franco, dictaminó custodia exclusiva para Elena. No eres apto, señor Ruiz. Has destruido tu familia con tu ambición desmedida. Intenté apelar. Grité en los pasillos del juzgado, pero ellos ya habían huido a Valencia, con mi dinero y mi niño. Esos primeros meses fueron un infierno de Borbón barato en bares de Malasaña, donde los grafitis en las paredes me recordaban mi fracaso. Dormía en un colchón mugriento, soñando con Álvaro llamándome papá mientras Elena lo envenenaba con mentiras. Tu padre te abandonó. Era un ladrón que nos dejó en la calle. Le diría ella, y él, con ojos grandes, asentiría, construyendo un muro de odio que yo no podría escalar. Intenté contactarlos, cartas devueltas, números bloqueados, visitas rechazadas por orden judicial. La rabia me carcomía como ácido, me imaginaba irrumpiendo en su nueva vida, arrastrando a Carlos por el pelo y obligando a Elena a confesar. Pero la ley es un perro guardián de los ricos. Y ellos lo eran ahora, gracias a mí. Reconstruirme fue una venganza en sí misma. Empecé de cero en Barcelona, lavando platos en un restaurante de la Rambla, ahorrando cada euro para un curso de programación. El mundo digital era mi salvación, apps para inmobiliarias, algoritmos que predecían mercados. En 3 años, lancé Ruiz Tech, una startup que revolucionaba la inversión inmobiliaria con IA. Invertidores catalanes olfatearon el oro, en 5
Vendí acciones y me mudé a una mansión en La Moraleja, Madrid, valorada en 8 millones. Piscina infinita con vistas a la sierra. Garaje para 3 Bentleys. Un estudio con paredes de cristal donde planeaba mi imperio. Pero cada noche, el vacío de Álvaro me ahogaba. Mandaba regalos anónimos, un reloj de pulsera grabado para mi guerrero. Un libro de aventuras con dedicatoria. Nada volvía, solo silencio. 12 años. 12 navidades solo, con el eco de villancicos en las calles nevadas de Madrid. 12 cumpleaños imaginando su rostro adolescente. Y entonces, esa noche de tormenta en 2025, cuando el trueno retumbaba como un veredicto divino, sonó el interfono. Señor Ruiz, hay un chico en la verja. Dice que es su hijo. Mi corazón se detuvo. Bajé las escaleras de mármol, el pulso martilleando en mis sienes. Ahí estaba él, alto, delgado, con mi mandíbula y los ojos de Elena, empapado bajo la lluvia, sosteniendo una maleta que parecía devorada por ratas. Papá, murmuró, y el mundo se inclinó. No lo abracé. No podía. En su lugar, llamé a seguridad. Expúlsenlo. No lo conozco. Colgué, temblando, mientras él golpeaba la verja gritando mi nombre. Era mi venganza contra Elena si ella lo había criado odiándome. Yo lo rechazaría primero. Pero al amanecer, con el sol filtrándose por las persianas, encontré una carta metida bajo la puerta. Manuscrita, con la letra temblorosa de Carlos, Javier. Álvaro sabe la verdad. Elena está muriendo. Perdóname. El perdón. Esa palabra me revolvió las tripas como un puñetazo. No perdonaría. Planeaba. Y el juego acababa de empezar. Álvaro no se rindió esa noche. A las 7 de la mañana, cuando el café humeaba en mi taza de porcelana y el eco de la tormenta aún resonaba en mis oídos, el timbre volvió a sonar. Esta vez, no era un golpe desesperado, sino un zumbido insistente, como el de un mosquito que sabe que te picará. Miré la pantalla del monitor, él, sentado en el escalón de la entrada principal, con la maleta a sus pies y una expresión que mezclaba desafío y súplica. Llevaba una chaqueta vaquera raída, jeans deshilachados y zapatillas que habían visto mejores días en las playas de Valencia. Parecía un fugitivo de una película de Almodóvar, pero sin el glamour, solo crudo, real, dolorosamente mío. ¿Qué quieres? Ladré por el interfono, mi voz ronca por la falta de sueño. Él levantó la vista, y por un segundo, vi al niño de 6 años que jugaba con bloques en mi viejo estudio, construyendo castillos que prometían durar eternos. Soy Álvaro. Tu hijo. Mamá. Elena. Me lo contó todo anoche. Antes de que la ambulancia se la llevara. Su voz se quebró, pero no lloró. Los jóvenes de hoy, criados en redes sociales y terapias express, saben ocultar el abismo. Por favor, déjame entrar. Solo quiero hablar. Hablamos. O mejor dicho, él habló. Y yo escuché desde el sofá de cuero en mi salón, con una copa de brandy en la mano a pesar de la hora. Seguridad lo había dejado pasar, les pagaba lo suficiente para que obedecieran mis caprichos, no mis órdenes. Se sentó en el borde del sofá, como si temiera mancharlo con su pobreza. Contó cómo Elena, en un arrebato de morfina y remordimientos, le había confesado la verdad, el fraude, la traición de Carlos, cómo lo habían usado como escudo para huir con el botín. Me dijo que tú eras inocente, que te robaron todo. Que me mentía ¿por qué? Porque te odiaba por amarnos demasiado. Sus palabras eran un puñal torcido, cada sílaba goteando veneno dulce. Y luego, la bomba. Carlos no era su padrastro. Era su amante, sí, pero Álvaro era mío, confirmado por una prueba de ADN que Elena guardaba en un cajón secreto.
Ella me crió diciéndome que eras un fantasma. Un ladrón que nos abandonó por una fulana en Barcelona. Pero anoche, cuando le disparaste, se detuvo, mirándome con horror. ¿Lo hiciste de verdad? ¿Le pegaste un tiro? No negué. Esa misma tarde anterior, Elena había irrumpido en mi despacho, flaca como un espectro, con un vestido que colgaba de sus huesos como un sudario. Javier, el cáncer me está comiendo viva. Álvaro necesita el dinero. Es tuyo. Devuélvenoslo. Exigía la mitad de mi fortuna, amenazando con contarle todo a la prensa, el hombre que se vengó de su familia. Saqué la pistola de un regalo de un socio ruso, cargada por si las cosas se ponían feas en negociaciones. Apunté al techo primero, un trueno de advertencia. Pero ella se abalanzó, arañándome el cuello, gritando «Mátame, cobarde». El disparo salió bajo, rozándole el muslo. Sangre en la alfombra persa, sirenas lejanas, y yo, calmado como un cirujano, llamando a mi abogado antes que a la policía. Era justicia, le dije a Álvaro. Mi voz un susurro afilado. Tu madre y Carlos me quitaron todo, mi nombre, mi hijo, mi alma. Ahora, ella paga con dolor lo que sembró con mentiras. Él palideció, pero no huyó. En cambio, sacó una foto arrugada de su bolsillo, nosotros tres, en una playa de Cádiz, yo levantándolo en hombros mientras Elena reía. Si soy tuyo, ¿por qué me echaste anoche? ¿Por qué llamaste a los guardias como si fuera un ladrón? Porque el odio es un animal ciego, hijo. Porque si te dejaba entrar, admitía que Elena aún tenía poder sobre mí. Pero mentí. Prueba tu historia. Han. Documentos. Si es verdad, hablaremos de herencia. Él asintió. Ojos brillantes de algo que no era gratitud, cálculo. Me fui a mi estudio, cerrando la puerta con llave, y lloré por primera vez en años. No por ella, sino por el niño que perdí, y el hombre que Álvaro veía ahora un rey en un trono de espinas. Esa semana fue un torbellino. Álvaro se quedó en la habitación de invitados, un espacio con cama king size y vistas al jardín de olivos que planté como ironía, raíces profundas en tierra ajena. Cociné paella como en los viejos tiempos. Arroz pumba con azafrán que teñía todo de oro falso. Hablamos de fútbol, él, fan del Valencia por herencia materna, yo, eterno madridista, bromeando sobre traiciones en el campo. Pero bajo la superficie, el conflicto bullía. Llamadas de la policía, Elena en el hospital, demandándome por intento de homicidio. Mi abogado, un tiburón de la Puerta de Alcalá, lo redujo a defensa propia. Carlos, el fantasma, envió más cartas, Javier, fue por amor. Elena me eligió. Perdona por Álvaro. Amor. Esa palabra me revolvía el estómago como bilis. Recordé las noches en que Carlos y yo compartíamos confidencias en el barrio de las letras, recitando Lorca bajo farolas de gas. Él, el poeta fallido, yo, el pragmático. Elena los unió, y yo fui el idiota que no vio las grietas. Álvaro, ajeno a mi tormenta interna, empezó a indagar. ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué dejaste que nos fuéramos? Le conté versiones edulcoradas, la ley, el exilio o tu impuesto, el miedo a herirlo más. Pero en sus ojos, vi duda. Era el intermediario perfecto, un puente entre mi pasado podrido y mi futuro codicioso. Una noche, mientras el viento azotaba las persianas, lo encontré en mi estudio, rebuscando cajones. ¿Qué coño haces? Rugí. Él se giró, pálido, con un sobre en la mano, fotos de vigilancia, mías en Barcelona, construyendo mi imperio. ¿Planeas matarlos? A mamá y a Carlos. Su voz era un hilo tenso. Negué, pero el pánico en su rostro me excitó. La venganza no era solo contra ellos, era contra el tiempo perdido, contra el Álvaro que nunca fui. Ayúdame.
Le susurré. Descubre dónde está Carlos. Él es la clave. Aceptó, con un suspiro que olía a rendición. Pero en ese momento, supe, el odio se contagia como un virus. Y yo acababa de infectarlo. Belenche nos recibió con su calor pegajoso. El aire salino del Mediterráneo mezclándose con el hedor de secretos rancios. Álvaro y yo volamos en primera clase, mi capricho, para que sintiera el lujo que le robaron, aterrizando en el aeropuerto de Manises bajo un sol que quemaba como un hierro al rojo. Él iba callado, mordisqueando un croissant del vuelo, ojos fijos en el horizonte como si buscara respuestas en las torres de cerámica. Yo, en cambio, hervía por dentro, cada kilómetro nos acercaba a Carlos, el traidor que se escondía en una villa en el Saler, según los detectives que contraté años atrás. ¿Estás seguro de esto, papá?, murmuró Álvaro en el taxi, su mano apretando la mía por primera vez. Papá. Esa palabra era un bálsamo y una herida. No quiero que mamá sufra más. El cáncer. Los médicos dicen que solo tiene meses. Tu madre eligió su veneno, respondí, seco como el mistral. Recordé el hospital esa mañana, Elena en una cama blanca, vendada, con tubos serpenteando su brazo como venas de un demonio. Me miró con ojos hundidos. No odio, sino piedad. Javier, Álvaro te necesita. No lo conviertas en monstruo como tú. Sus palabras me escocieron, pero no respondí. En cambio, dejé un sobre con 50.000 euros en su mesita. No piedad, sino cebo. Para que supiera que controlaba el juego. El Saler era un paraíso para culpables, playas de dunas blancas, pinos que susurraban absoluciones, y villas escondidas tras verjas de hierro forjado. La de Carlos era modesta comparada con mi mansión, ironía del destino. Un chalet de 2 plantas con jardín de limoneros y una piscina que reflejaba el cielo como un espejo roto. Aparcamos el alquiler a una cuadra, camuflados con gorras y gafas de sol. Álvaro temblaba, yo. No. Quédate aquí, le ordené. Si sale mal, corre. Me acerqué solo, el corazón un tambor de guerra. Golpeé la puerta, y cuando se abrió, ahí estaba él, Carlos, envejecido, con canas en las sienes y una barriga que delataba años de excesos. Vestía una camisa hawaiana ridícula, como si la culpa se pudiera disfrazar de vacaciones eternas. Javier, jadeó, palideciendo. Dios, ¿cómo? No le di tiempo. Lo empujé adentro, cerrando la puerta con el pie. El salón olía a tabaco y azafrán viejo, fotos de familia falsa en las paredes, él y Elena en bodas inventadas. Álvaro de niño con una sonrisa forzada. 12 años. Cabrón. Sí sé, sacando la pistola del bolsillo de mi chaqueta. No para matar aún no, sino para recordarle quién mandaba. Robaste mi vida, mi hijo, mi fortuna. Y ahora, pides perdón en cartas de maricón. Se derrumbó en un sofá, manos alzadas. Fue Elena. Ella planeó todo. Yo la amaba. Tú eras distante, Javier, siempre en la oficina. Cuando nació Álvaro, supe que no eras tú el padre. Mentira. La prueba de ADN lo confirmaba, pero dejé que colgara. Mientes, y por eso, pagarás. La mitad de lo que robasteis, o te entrego a la policía con pruebas que he reunido todos estos años. Hablamos, lo negociamos durante horas. Carlos confesó, usaron mi empresa para blanquear dinero de inversores corruptos, un esquema que él facilitó con contactos en el ayuntamiento. Elena firmó los papeles, él los ejecutó. Álvaro fue el trofeo, lo criamos como mío para protegerlo de ti, el monstruo. Cada palabra era un latigazo en mi alma. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía en mis venas. Caliente como lava. Quería dispararle. Ver su sangre salpicar los cojines florales.
Pero el cálculo prevaleció, necesitaba su firma en un acuerdo. Transferencias bancarias que limpiaran mi nombre legalmente. Álvaro irrumpió entonces, incapaz de esperar. Papá, no lo hagas, gritó, interponiéndose. Carlos lo miró como a un hijo perdido. Hijo, él es el loco. Corre. El caos estalló, Álvaro forcejeando conmigo. Lágrimas en sus ojos. Carlos alcanzando el teléfono. Disparé al techo. Yeso cayendo como nieve sucia. Firmas o muero yo. Pero tú primero. Bramé. Álvaro se congeló, traicionado por ambos bandos. En ese limbo, Carlos cedió, papeles sobre la mesa. Pluma temblorosa. Todo tuyo, Javier. Pero déjame ver a Álvaro. El regreso a Madrid fue un funeral en vuelo. Álvaro no habló, acurrucado en su asiento, mirando nubes como si fueran testigos mudos. Lo vi, papá. Te vi disfrutar su miedo. Su acusación me heló. ¿Disfrutaba? Sí, el poder era un elixir amargo. Pero el conflicto familiar se enredaba, él, dividido entre la madre moribunda y el padre vengador, yo, atrapado en un ciclo de pérdida. Llamadas de Elena inundaron mi teléfono, has envenenado a nuestro hijo. Ignoré, pero el remordimiento asomaba. Un gusano en mi pecho. Semanas después, la sociedad intervino. Un artículo en El País, el magnate de la moraleja y su guerra familiar, venganza o justicia. Accionistas nerviosos. Inversores huyendo. Mi imperio tambaleaba, no por balas, sino por chismes. Álvaro, en su rol de mediador involuntario, suplicó, Reitant. Mamá quiere verte. Fui al hospital, no por piedad, sino por estrategia. Elena, demacrada, extendió la mano. Perdóname, Javier. Fue el miedo. Carlos me convenció. Mentira otra vez. Pero toqué su mano, fría como mármol, y por un instante, el odio flaqueó. Por Álvaro, murmuré. Esa noche, el primer twist me golpeó, Álvaro me confesó en la cocina, bajo la luz fría de los fluorescentes, que había grabado nuestra confrontación en el saler con su móvil. Para protegerte, papá. O para usarlo contra ti, si eras el monstruo. Mi hijo, mi vengador en potencia. El juego se complicaba, la confianza, un hilo frágil. El remordimiento no es un invitado educado, entra sin llamar y revuelve todo. Después de la confesión de Álvaro, nuestra mansión en La Moraleja se convirtió en un laberinto de silencios y miradas cargadas. Él pasaba horas en su habitación, tecleando en un viejo portátil que le presté, investigando el desía, pistas sobre el fraude original. Yo, fingiendo normalidad, atendía reuniones virtuales con inversores catalanes. Pero mi mente era un torbellino, ¿mi hijo era aliado o serpiente? La duda me carcomía como el óxido en las verjas de mi jardín. Lenta pero inexorable. Elena empeoraba. Llamadas diarias del hospital, metástasis en los pulmones, dolor que la morfina apenas domaba. Álvaro insistía en visitas, yo lo acompañaba a regañadientes, sentándome en el pasillo con revistas de economía que no leía. Una tarde, ella me pidió quedarme sola con él. Habla con tu padre, Álvaro. Dile la verdad que yo no pude. Él salió pálido, ojos rojos. Mamá dice que Carlos no fue el único. Hubo otro, un socio tuyo, Miguel, que falsificó los documentos principales. Él se llevó la mayor parte. Miguel Vargas. El nombre me azotó como un viento del norte. Mi contable de confianza, el que me recomendó Elena en nuestras primeras citas. Recordé sus cenas en el Círculo de Bellas Artes, cigarros cubanos y chistes sobre políticos corruptos. ¿Traición en capas? Llamé a mi detective, un ex policía de Bilbao con nariz para ratas. Encuéntralo. Ahora. Mientras, el conflicto social escalaba, protestas frente a mi oficina en AZSA.
Viudas de inversores estafados, víctimas colaterales de mi caída original, exigiendo justicia. Ruiz. Asesino de sueños. Coreaban. La prensa olía sangre, mi imagen. De self-made man a villano shakespeariano. Álvaro se convirtió en mi ancla y mi cadena. Paseábamos por el retiro al atardecer. Bancos de madera crujiendo bajo nosotros. Patos en el estanque indiferentes a nuestras tormentas. Papá, ¿valió la pena? El dinero. La mansión. Contra perdernos. Su pregunta era un espejo, veía en él mi juventud, idealista y herido. La venganza es un río, hijo. Fluye, arrastra, pero no puedes nadar contra ella. Le conté más, cómo, tras el divorcio, vagabundeé por Andalucía, vendiendo seguros puerta a puerta en pueblos de olivos, durmiendo en hostales con cucarachas como compañeras. Construí Ruiz Tech para probarles que era más que su fraude. Pero tú eras el precio. El clímax se gestaba en sombras. Miguel fue localizado en Sevilla, regentando una bodega en Triana, viudo y beodo. Volamos allá, Álvaro y yo, en un jet privado que rugía como mi furia contenida. El flamenco en las calles nos rodeaba, guitarras llorando, tacones golpeando adoquines. Un ballet de pasión y dolor que encajaba con nuestra odisea. La bodega era un antro de barriles y vino agrio. Miguel, detrás del mostrador, levantó la vista con sorpresa bovina. Javier Ruiz. El fantasma regresa. No hubo pistola esta vez, solo palabras, afiladas como navajas andaluzas. Álvaro se quedó en la puerta, testigo silencioso. Traicionaste por codicia. Miguel. Elena y Carlos fueron peones, tú, el rey. El río. Un sonido ronco de barril vacío. Todos éramos peones, chico. Tu mujer me ofreció la mitad si te hundía. Quería libertad, un futuro sin tu sombra. Confesó, documentos falsos en mi nombre para desviar fondos a su cuenta en Gibraltar. Pero el twist menor llegó entonces, Álvaro no es del todo tuyo. Elena tuvo un affair conmigo también. La prueba de ADN. La manipuló. Mentira o verdad, el mundo se tambaleó. Miré a mi hijo, su rostro una máscara de shock. ¿Es cierto? Susurré. Él negó, pero la semilla de duda germinó. Miguel firmó una confesión. A cambio de inmunidad mi oferta. No piedad. Pero en el vuelo de regreso, Álvaro explotó, si dudo de mi sangre. Todo se derrumba. ¿Era eso tu plan? ¿Convertirme en otro tú? Lágrimas calientes en su mejilla. Dio, impotente. Abrasé su rabia. Desesperación pura, el lazo familiar. Frágil como cristal veneciano. De vuelta en Madrid, la cadena de consecuencias se aceleró. Elena murió esa noche, sola en su habitación. Con una nota, Javier. Protégelo de la verdad. Era amor, no odio. El funeral en Valencia fue un circo de hipócritas, Carlos llorando ostentosamente. Primos lejanos murmurando sobre herencias. Álvaro me arrastró allí. Su rol de mediador ahora un yugo. Honra a mamá, suplicó. Lo hice. Pero en el cementerio, bajo cipreses centenarios. Juré, Carlos pagaría último. La Toantín regresaba, fría como acero. Contraté jeques para rastrear sus cuentas, encontré paraísos fiscales en las Cayman. Pero Álvaro descubrió mis planes. Confrontándome en el comedor, basta. Si lo destruyes, me destruyes a mí. ¿Conflicto interno, venganza o redención? El remordimiento me asfixiaba. Noches en vela, mirando el techo abovedado. Imaginando a Elena riendo desde el infierno. Y entonces, el verdadero twist se cernió, una llamada anónima. Ruiz, ¿tu hijo no es quien crees? Pregúntale por la grabación de El Saler. La llamada llegó a medianoche. Un número bloqueado que cortó como un cuchillo en la oscuridad de mi estudio. Ruiz, el chico te juega. La grabación no era para protegerte,
Era para chantajearte. Colgaron, dejando un zumbido en mi oído como el de un enjambre furioso. Miré a Álvaro, durmiendo en la habitación contigua, su pecho subiendo y bajando en ritmos inocentes. ¿Monstruo víctima? La duda me paralizó, pero el odio de ese viejo amigo me impulsó. Revisé su portátil mientras él soñaba, archivos encriptados. Correos a un tío C. Carlos. Sin duda. La grabación de El Saler, mi voz amenazante. El disparo al techo. Adjuntada a un email sin enviar, pruebas contra papá. ¿Cuánto pagas por silencio? Traición. La palabra me quemó la garganta como ron puro. Mi propio hijo. El puente que construí con sangre y lágrimas. Era un cable sabotado. Desperté a Álvaro con un grito: «¡Levántate, Judas!». Él se incorporó, desorientado, ojos somnolientos convirtiéndose en pánico al ver el portátil abierto. «Papá, no es lo que...». Lo abofeteé, el sonido ecoando en las paredes de mármol como un veredicto. «Me vendes al hombre que te mintió toda la vida, ¿por qué?». Lloró entonces, un torrente que inundó su rostro juvenil. Por mamá. Estaba arruinada. El cáncer comía todo. Carlos prometió dinero si le daba pruebas de tu locura. Dijo que eras peligroso, que me salvaría. Excusas. Pero en su confesión, el abismo se abrió. Carlos no era solo amante, había planeado todo desde el principio, manipulando a Elena como a una marioneta. Incluso el disparo. Él te provocó a ir al hospital, sabiendo que reaccionarías. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb MFCO. Agarré el teléfono, marcando a seguridad para que trajeran a Carlos esa misma noche. El clímax estalló en mi sótano, un espacio que convertí en sala de vinos pero que ahora parecía una mazmorra medieval. Carlos llegó esposado, traído de su villa en El Saler por mis hombres mercenarios disfrazados de choferes. Lo arrastraron escaleras abajo, su camisa hawaiana rasgada, rostro magullado. Álvaro, atado a una silla por precaución, gritaba: «No, papá, esto te destruye». Ignoré, el odio era un velo rojo. «Carlos, el titiritero», escupí, apuntándole con la pistola. Él levantó la vista. «No miedo, sino desafío. Javier, siempre fuiste el tonto. Elena me amaba antes que a ti. El fraude. Mi idea, para liberarla. Álvaro. Él es mío, en espíritu si no en sangre». Mentira final. Pero entonces, el twist mayor, Álvaro se liberó, había aflojado las cuerdas en secreto, y en un movimiento fluido, arrebató el arma de mi mano. «Basta», sollozó. «Mamá me lo contó todo antes de morir. Tú, Javier, sabías del afer. Lo encubriste por amor, pero cuando descubriste el fraude, fingiste inocencia para vengarte lento». La bala en su pierna. «No fue accidente. Planeaste que muriera de cáncer, retrasando tratamientos con sobornos a médicos. El mundo se invertía. Yo, el villano orquestador. Flashbacks me asaltaron, sí. Supe del afer años antes. Perdoné por Álvaro. Pero el fraude. Lo olí. Contraté investigadores, pero dejé que explotara para reconstruirme más fuerte. Sobornos. No recordaba. Pero la duda era veneno. Carlos rió: «Tu hijo tiene razón. Álvaro y yo planeamos esto, él te acerca. Yo te hundo. La herencia. Todo para mí. Caos». Álvaro, arma en mano, dudó. Yo, desarmado, vi el abismo, mi venganza. Un espejo distorsionado de la suya. «Hijo, elige», susurré. Él apuntó a Carlos un disparo al hombro. Sangre salpicando botellas de Ribera del Duero. «Por mamá». «¿Por mí?». «Pero luego, a mí, tú. Pagas por el silencio que nos robaste». El gatillo chasqueó, pero era un bluff, la pistola descargada. Mi truco final.
Seguridad irrumpió, neutralizando a Carlos. Álvaro colapsó, sollozando. Lo siento, papá. Solo quería justicia. Para todos. El clímax no fue muerte, sino revelación. La venganza era un ciclo. Y nosotros, sus esclavos. Llamé a la policía, confesando todo. Heridas abiertas, pero reales. La cárcel de Soto del Real es un monolito gris en las afueras de Madrid, donde el sol de Castilla se burla de los reclusos con su brillo distante. Entré voluntariamente, una mañana de niebla en que el aire olía a tierra húmeda y a promesas rotas. No por heroísmo, sino por lógica fría. Confesar limpiaba mi nombre legalmente, convertía mi venganza en defensa propia ampliada. El juez, una mujer de ojos acerados como los de un halcón, dictaminó 10 años por lesiones agravadas, pero con salida condicional en 5. Señor Ruiz, su familia fue su ruina y su redención, sentenció. Ironía poética. Álvaro me visitó semanalmente, al principio con culpa en los hombros, luego con una madurez que me rompía el corazón. Estudio Derecho en la Complutense, contaba, pasando la mano por el cristal divisorio. Para que nadie más sufra esto. Él heredó la mansión Rolo que quedó tras demandas. Vendió Ruiz Tech por una fortuna modesta, donando parte a víctimas del fraude original. Carlos, herido pero vivo, purgó su pena en una celda cercana. Murió de cáncer 2 años después. El mismo que se llevó a Elena, como un eco cruel del destino. El remordimiento me visitaba en sueños, Elena riendo en playas de Cádiz. Álvaro niño construyendo castillos. Despertaba sudando. El eco de disparos en mis oídos. Pero también hilaridad. En cartas de Álvaro, papá, planté olivos en el jardín. Raíces profundas. ¿Cómo dijiste? La sociedad. Esa bestia Bolívar me absolvió en documentales de Netflix, El imperio de la traición, pintándome como antihéroe. Conflictos resueltos en tinta y píxeles, pero las heridas familiares de honor cicatrizaban lentas. Salí en 2030, un hombre de 58 años con canas y una cojera metafórica. Álvaro me esperaba en la verja, con una maleta y una sonrisa. Bienvenido a casa, papá. La mansión, ahora suya, bullía de vida, amigos en la piscina, una novia de rizos rojos riendo. No era rey, era abuelo en potencia, si el tiempo lo permitía. La venganza había cobrado su precio, vidas rotas, pero en las grietas brotó algo nuevo. Justicia no era balas, sino raíces. Caminamos por el jardín, olivos susurrando bajo el sol. Perdóname, murmuré. Él negó, ya lo hice. Somos familia, al fin. Y en ese instante, el ciclo se rompió. No con fuego, sino con luz. Fin.